7:19 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión Democracia. El ingeniero Osvaldo Landazuri, experto económico y empresario. El exministro de Economía y Finanzas, economista Mauricio Pozo. Y el economista Andrés Albuja, analista económico. Bienvenidos. Les convidamos para hablar sobre la proforma presupuestaria que remitiera en las últimas horas el Ejecutivo a la Asamblea Nacional por mandato constitucional, con algunos indicadores para comentarlos. En la proforma se establece un monto de 35.536 millones de dólares, con metas como el PIB nominal 121.710 millones, crecimiento real del PIB 0.8%, inflación promedio 2.1%, precio del promedio del barril de exportación de ingreso para la caja fiscal $66,7 y el volumen de producción fiscalizada de petróleo 156 millones de barriles. La proforma pretende viabilizar y destinar recursos prioritariamente para seguridad, salud, educación y protección social. Ingeniero Osvaldo Landazuri, muy buen día. ¿Cómo ve el contenido de esta proforma 2024? Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Mauricio y Andrés. Bueno, yo creo que era esperable lo que se está empezando a ver. Bueno, ayer fue muy tarde en la noche que recibí la información detallada respecto a qué es lo que se está viendo para este año 2024. Pero, insisto, en términos generales, lo que se veía es lo que se está viendo ahora en el papel, ¿no? Es decir, un déficit importante de 5.000 millones de dólares, necesidades de financiamiento también muy importantes que superan los 10.000 millones de dólares. Y eso creo que vuelve a la génesis, Miguel, de lo que hemos venido comentando ya en los últimos años, ¿no? Es decir, una economía que no crece, una economía que tiene un déficit tan abultado, es realmente una economía, desde mi óptica, insostenible. Y insisto yo que no es un asunto solamente de impuestos, de ingresos, es un asunto de entender una reestructuración de todo el aparato estatal, de todo el esquema de funcionamiento público que tiene el país, empezando por el sector público, si cabe la palabra, directo, como ministerios, subsidios, etcétera, pero además los GATS, además las empresas públicas, es decir, una reingeniería general de todo lo que significa el aparato estatal ecuatoriano, porque lo que sí hay que estar claros en una cosa, Miguel, es que una economía dolarizada no soporta un nivel de déficit como el que está presentando el país ya en los últimos años. Yo creo que se ha reflejado ya en esta proforma algo más real de lo que nos mostraba el gobierno anterior, con ventas de empresas públicas, etcétera, pero que a la larga sigue sosteniendo el problema de inicio, ¿no? Que es que una economía dolarizada no puede presentar un déficit de este estilo, de esta naturaleza. Ahora, estos números con este déficit, ¿es manejable, ingeniero Landazuri? Yo creo que va a ser manejable con una situación de atrasos que, bueno, la están planteando más baja que el año pasado, pero me parece que será algo similar. Es manejable en la medida en la que es un gobierno de transición y probablemente eso ayude a lograr ciertos consensos, como pudimos ver, para subir ciertos impuestos y hacer algunos movimientos que pudieran ayudar a la caja fiscal. Por lo tanto, tal vez sí podría caracterizarse de manejable, pero insostenible, creo yo, que es la palabra que definiría mejor mi visión respecto a este presupuesto general del Estado. Es decir, podrás manejarlo tal vez durante este año, pero indudablemente tenemos que hablar de decisiones muy complicadas, y la primera que se me viene a la mente, o las dos primeras, es los subsidios, como un asunto que el Ecuador debe entender, dialogar, ponernos de acuerdo. Y segundo, las bombas de tiempo, que para mí tiene un asunto bien importante con la seguridad social. Es decir, eso, Miguel, para mí es tal vez lo que más le caracteriza como insostenible
a la situación del país en términos fiscales. Si es que uno no conversa respecto a los subsidios, sostener, imagínese un déficit de 5.000 millones de dólares que terminará siendo tal vez un poco más, pero un gasto en subsidios de alrededor de los 3.100 millones de dólares, dependiendo del precio del petróleo, pues me parece que es una barbaridad absoluta estarse endeudando para subsidiar combustibles. Entonces, creo que ese tipo de preguntas quizás responden un poco la inquietud que manifiesta Miguel, es decir, tal vez pueda ser algo manejable, pero insisto, se vuelve insostenible en el tiempo. Bienvenido al analista económico Andrés Albuja. ¿Cómo ve usted la composición de esta Proforma 2024? Buen día. Buen día, gracias Miguel por la cordial invitación, también un cordial saludo para Osvaldo, para Mauricio y la ciudadanía en general. Efectivamente, es una economía insostenible, las finanzas públicas tienen ya un problema crónico que se arrastra durante años. Ecuador no ha crecido en los últimos años económicamente, el promedio es 0% de crecimiento económico, cuando América Latina ha crecido entre el 2 y el 3% en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, eso es importante anotarlo. Un presupuesto que crece a un ritmo del 18% interanual, vemos ahora un crecimiento del 18%, es insostenible cuando la economía no crece. ¿Cómo va a crecer el presupuesto general del Estado, el gasto? O sea, no hay una sindéresis en el tema del gasto público frente al crecimiento económico. Entonces, aparentemente el gobierno está tratando de realizar esfuerzos, pero son totalmente marginales, ¿no? O sea, si hablaba, por ejemplo, de un ahorro de 600 millones de dólares frente a lo que es una reestructura, por ejemplo, del Estado, el gasto público, es totalmente marginal. ¿Cuánto destina el país en subsidios anualmente? No solamente en combustibles, ojo, también en energía. 4.000 millones de dólares anuales en combustibles, 2.000 millones de dólares anuales en energía. Imagínense, o sea, ahí está cubierto prácticamente el déficit del presupuesto general del Estado. Comparto plenamente lo que dice Osvaldo. Es totalmente irracional tener ese nivel de déficit y estar con un nivel de subsidios al mismo nivel del déficit anual, ¿no? Entonces, vemos también los supuestos macroeconómicos del presupuesto general del Estado. Sí me preocupa que pongan incluso un crecimiento económico como un supuesto macroeconómico del 0.8%, cuando efectivamente el comportamiento que ha tenido Ecuador ha sido 0% de crecimiento económico en los últimos 5 años, ¿no? Está como que con un escenario muy optimista en todos los supuestos macroeconómicos en el presupuesto general del Estado. Y si a eso sumamos también ya, no solamente lo que arrastra el gobierno de gobiernos anteriores, sino lo actual. Errores, por ejemplo, en el tema del manejo de relaciones internacionales. Se puso en riesgo una balanza comercial superavitaria con Rusia por un mal manejo en un conflicto, un impasse diplomático que ya dio marcha atrás de Ecuador. Ya tienen que decirlo formalmente, este tema del armamento de procedencia rusa, de entregarlo a Estados Unidos para la guerra entre Rusia y Ucrania, para que Ucrania lo utilice. Pues este tipo de decisiones causan mucho daño. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el tema del riesgo país, ¿no? El riesgo país obviamente se vio afectado también en días anteriores, llegamos hasta casi 2.000 puntos ENVI, el doble de lo que ha sido el promedio de los últimos 20 años, el riesgo país. El promedio fue 1.000 puntos en los últimos 20 años. Entonces, realmente la situación del país es complicada, está en terapia intensiva, pero a pesar de todo esto, quiero ser categórico en algo. Escuchaba muchos agoreros del desastre decir que la dolarización está en riesgo. No, o sea, ahí sí hay que ser muy responsables. El sistema monetario está estable, la liquidez bordea casi el 80% de la economía ecuatoriana. No es un problema de la dolarización en absoluto, sino de las finanzas públicas que sí necesitan una reingeniería integral, obviamente, pero el sistema monetario no tiene nada que ver con esa crisis, ¿no? Y la dolarización está sana, fuerte, estable, ha pasado los peores gobiernos y seguirá siendo estable y sana durante los próximos años. Así que el sistema monetario está estable y sano, y eso, en eso soy categórico, ¿no?
Bienvenido al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo ve usted la configuración de esta proforma 2024 con los problemas previos que tiene, escasez en la caja fiscal, el déficit y estas metas establecidas como el crecimiento del PIB del 0.8%, la inflación 2.1%, con un PIB nominal de 121.000 millones de dólares y una proforma global de 35.536 millones? ¿Es manejable? Buen día, economista Mauricio Pozo. Buenos días, Miguel. Gracias por la entrevista. Saludando a Osvaldo y Andrés y a los que escuchan el programa. Tal vez empezar indicando que si usted hace una revisión a lo largo de los años, una cosa es el presupuesto que se apruebe en la Asamblea, otra cosa es el presupuesto devengado y otro es del ejecutado en la práctica. Lo que le quiero decir con ello es que siempre hay diferencias y muchas veces muy sustantivas entre la aprobación del presupuesto y lo que termina pasando. Dicho esto, cualquier presupuesto del Estado tiene que sustentarse, a mi manera de ver, sobre bases lo más ciertas y seguras posibles. Es decir, es preferible ser poco optimista en el presupuesto, en el sentido de que eso le permite a sí mismo mayor seguridad en los resultados. Le doy varios ejemplos. Si usted pone una meta, no una meta, sino un supuesto de un crecimiento o mayor en el precio del petróleo, porque así dicen las estimaciones internacionales, usted se vuelve más vulnerable a ese factor. Mientras más se aleja del presupuesto y del precio del petróleo en este caso, más seguro es el ingreso que va a recibir. Entonces, aventurar a poner un precio del petróleo muy alto cuando no depende del Ecuador, sino del mercado internacional y puede pasar cualquier cosa, es generarle más incertidumbre al resultado fiscal. Segundo, el tema de producción de igual manera. Como todos sabemos, la producción de petróleo ha venido cayendo. Algo se recupera en las últimas fechas, pero no logra alcanzar los niveles de hace no mucho tiempo atrás. Estamos hablando de 540,000 barriles, ahora estamos hablando de 480, 490, no llegamos a compensar. Tercero, no se pueden incluir, y en eso yo todavía no he podido revisar con más precisión, si todos los ingresos son plausibles que se van a alcanzar. Recuerdo, por ejemplo, el haber incluido ingresos como la venta del Banco del Pacífico, que es un imponderable. Y eran $1.000 millones. No se vende el banco, ¿qué es lo que pasa? El déficit fiscal sube en 1.000 millones. Con todo este proceso y con todo el tema del manejo del presupuesto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al punto que hay acciones que debe desarrollar el gobierno, independiente, yo diría inclusive, de la forma como se termina aprobando el presupuesto. El asunto del manejo del gasto público, que es, a mi criterio, una de las raíces fundamentales de el problema de la dependencia al endeudamiento y de los déficits fiscales que se han producido, es algo que tiene que ser abordado. Algo ha mencionado el gobierno en materia de subsidios, veamos en qué termina operando. Me refiero a subsidios de los derivados, fundamentalmente de petróleo. Segundo, en materia de fusión de empresas públicas y del gasto, algo que tiene que trabajar es en las transferencias de recursos del presupuesto a entidades sin rendición de cuentas, como efectivamente se observa, por ejemplo, en el envío de recursos a los gobiernos seccionales, municipios y prefecturas. Son cerca de 3.000 millones de dólares al año y no sabemos si el uso de los recursos es adecuado o no. Es más, paradójicamente se registra en el presupuesto como gastos de capital, cuando el grueso de eso no son gastos de inversión. Y en ese sentido, ver si esto va resolviendo los problemas estructurales. En este momento tenemos frente a nosotros como país dos grandes problemas: el problema de la seguridad y el problema económico. Ambos problemas son
permanentes, no son temporales. Y muchas de las acciones que se están adoptando y se han anunciado son temporales, no son permanentes. ¿A qué me refiero? La amnistía tributaria es una decisión temporal. El tema del valor que van a pagar las compañías de telefonía celular por continuar operando en el país es un tema temporal. Y el anticipo del impuesto a la renta es un instrumento de manejo de flujo, pero no es permanente. Podrían hacerlo permanente, pero no necesariamente eso es sano. Es un tema que no se va a repetir o no debería repetirse. El asunto de las contribuciones, que por cierto, ahí hay una duda de la legalidad y del respeto al principio de generalidad. Contribuciones de los bancos, de las cooperativas, de las empresas de cierto tamaño, también son decisiones temporales. Y los temas, como expliqué, requieren acciones permanentes. Entonces, quiero simplemente cerrar esta primera participación indicando que más allá de lo que se apruebe en el presupuesto, más allá de estos principios, sí creo que es necesario iniciar y en la medida de lo posible es terminar acciones que modifiquen la estructura del presupuesto y que mejoren la calidad del gasto, de tal suerte de que esto tenga una viabilidad. Caso contrario, lo que va a pasar es que de alguna u otra forma logramos pasar el bache, el río en esta época, y el próximo año volvemos a hablar exactamente de lo mismo. Y en esto estamos ya algunos años. Entonces me parece que ya es hora de que podamos enfrentar. Creo que el presidente Noboa tiene una gran ventaja en este momento. Tiene un apoyo popular del 80%. Y con un apoyo grande, creo que es el momento de hacer ciertos cambios y ciertas reformas que son políticamente difíciles. Si no se las hace en un momento de apoyo popular, va a ser mucho más complicado hacerlo después. Economista Mauricio Pozo, usted con toda la experiencia, 2 veces ministro de Economía y Finanzas, usted ha hablado también de este tema que es fundamental, debe ser un eje transversal, la calidad del gasto. Entre los tantos desafíos en los últimos días ha habido denuncias de, por ejemplo, cómo ordenar el gasto y la calidad del gasto. Se habla de latisueldos, sueldos por sobre lo que gana el presidente de la República, los contratos colectivos en el sector energético. ¿Cómo ordenar esto de una vez por todas? Esa es una buena pregunta, Miguel. Hay que distinguir aquí 2 esferas, pongámoslo así. El tema del gobierno central y el tema de todo el sector público. Donde hay más posibilidad de control del nivel del gasto salarial es en el gobierno central. Ahí efectivamente hay un techo que es el sueldo del presidente. Hacia abajo nadie tiene la posibilidad de tener una remuneración mayor. Pero ahí no es tanto el nivel salarial de los ministros o del presidente, que si mi opinión es que deberían ganar bastante más de lo que ganan. El problema es que en el promedio los salarios duplican al del sector privado. Y esto hace que se puedan, por ejemplo, introducir reformas que lo hicimos en el pasado y que no se lo han hecho todavía. Voy varios ejemplos. Congelamiento salarial por un periodo largo. En el 2003 impusimos un decreto ejecutivo por 3 años. No llenar vacantes. Hacer una revisión exhaustiva y en la medida de lo posible no continuar con contratos ocasionales. Revisión de los contratos formales, si entraron o no vía concurso, que es lo que manda la ley. Ahí tenemos nosotros una serie de acciones donde trabajar. Segundo, la capacidad de intervención, y ahí sí se necesita fuerza política del gobierno en instituciones públicas autónomas. Por ejemplo, Petroecuador. Por ejemplo, el caso de la propia seguridad social. En Petroecuador, recuerde usted, teníamos no mucho tiempo atrás 2 instituciones, Petroamazonas y Petrocomercial. Se inició el proceso de fusión entre las dos para buscar mejorar los estándares de producción, inclusive bajar el costo operativo. Eran 10,000 empleados entre las 2 instituciones. ¿Sabe cuántos empleados tiene ahora después de que un juez dijo que eso no seguía y no podía continuar? Más de 10,000. No hemos ganado nada.
Ya no hay Petroamazonas, pero tenemos un Petroecuador que no funciona bien y encima tiene una nómina más grande. Es decir, esos temas requieren la fuerza política del régimen para poder entrar a participar. Yo tuve experiencias no gratas con el gasto que se ha producido en otro tipo de instituciones. Le doy un ejemplo. Consejo de la Judicatura. Yo recuerdo que podíamos evidenciar algunos temas y encontré que el jefe de archivo ganaba igual que el ministro de Economía. Algo está mal. O el uno gana mucho o el otro gana poco, pero lo cierto es que no era compatible la una cosa con la otra. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en eso, pero sobre lo que le dije al principio, un poco fuera de la esfera del gobierno central, sino en estas otras entidades. Vuelvo con el ingeniero Osvaldo Landázuri. Este tema tan fundamental, si hablamos de la necesidad de contar con más recursos en el presupuesto, ojalá ingresos permanentes, ¿cómo ordenar el gasto, dar calidad al gasto fiscal, ingeniero Landázuri? A ver, yo complemento lo que dice Mauricio con quizás la visión de la administración, del sector privado. A ver, yo creo que hay un tema fundamental aquí y es la rendición de cuentas. Es decir, tenemos un gran problema en el país que es que el sector público simplemente no rinde cuentas. El promedio salarial, de acuerdo a los datos que yo tengo en el sector privado, es menos de la mitad. El último dato que yo tenía es que es cercano a la tercera parte del sector público. Si es que uno analiza los ingresos que hemos tenido en el sector privado, los actores, pues todos se han ajustado más bien a la baja en los años posteriores a la pandemia y incluso un poco antes. Y eso da cuenta de que el sector privado se ajusta y el sector público no se ajusta. Algo parecido, recuerdo yo, a lo que Argentina vivió con las empresas privatizadas, es decir, el comentario va a que no necesariamente este ejercicio resuelve el problema. Segundo, esta de rendición de cuentas, pues es de entender lo que hemos hablado y seguimos hablando durante años, Miguel, que es la calidad del gasto. Yo insisto en que no necesariamente el hecho de tener 30,000 funcionarios en el IES, 10,000 que comenta Mauricio en el sector petrolero, es la indicación de que son los correctos, de que es la cantidad adecuada. ¿Y qué uno haría ahí? Pues lo primero que yo haría es intervenir esas instituciones. El problema, desde mi óptica, es lo que también comentaba Mauricio, es decir, la fuerza política y los acuerdos que suelen tener los gobiernos para poder tomar decisiones como las que hemos visto en las últimas semanas en la Asamblea. ¿A qué me refiero? A que lo lógico es intervenir Petroecuador, intervenir SELEC, tratar de entender cómo están los balances de CNT, ver qué empresas públicas, desde mi óptica, sí hay algunas que hacen sentido que al menos se mantengan en propiedad del sector público, pero eso no necesariamente implica que tú mantengas la administración. Se me viene al caso el Codelco en Chile, por ejemplo, que siendo una empresa pública tiene un manejo muy independiente de lo político. Entonces, todo esto, Miguel, a la larga te lleva a una primera gran decisión. Yo intervendría las cosas. Yo, por ejemplo, creo firmemente en que un hospital debería ser el piloto para entender cuántos doctores tienes, cómo se compran las medicinas, porque lo que no se ha mencionado ahora es que además de la calidad del gasto tienes corrupción. Y tienes corrupción insertada en las esferas más profundas, creo yo, de las diferentes instituciones públicas. Entonces, estar subiendo el IVA, estar subiendo impuestos para comprar medicinas más caras o para que se sigan manteniendo esos privilegios en las empresas públicas, para mí nunca tuvo sentido. Por lo tanto, yo siempre había sostenido que el hecho de plantear un tema como subir IVA o subir impuestos o pedir un esfuerzo social para seguridad, pues probablemente tenía que venir acompañado de un gran esfuerzo del sector público por entender cómo hacerse eficiente. De lo contrario, acordémonos de lo que pasó en el terremoto del 2016, me parece que fue, cuando subimos 2 puntos al IVA. 2 puntos al IVA que significaron más corrupción, el mismo déficit al final del año y nada había cambiado en el país. Entonces, ahí creo que se explica un poco la postura mía respecto a entender que si es que uno no toma decisiones radicales
como por ejemplo intervenir las empresas públicas y empezar a hacer una auditoría realmente profunda de todo aquello, pues nada va a cambiar. Porque yo creo que tampoco vas a encontrarte con un gobierno, Miguel, que diga, yo si no tengo ataduras políticas, todos los van a tener. Entonces, ¿cómo se logra separar lo político de lo económico, aunque van siempre muy de la mano? Pues entendiendo que la calidad del gasto sea eficiente, y eso pasa, insisto, hospitales, empresas públicas, Petroecuador, energía, etcétera. Y aparte de eso, bueno, lo obvio es entender que no puedes gastar en subsidios lo mismo que estás presentando como déficit. Lo obvio es entender que hay instituciones que deben desaparecer, pero aparte de esto que es obvio, me parece que es un ejercicio bien complejo de, insisto, intervenir y auditar esas empresas y esos sectores públicos que no pueden seguir sin rendir cuentas en el Ecuador. Economista Andrés Albuja, este tema de cómo ordenar el gasto público, darle calidad al gasto, corregir las distorsiones, como se ha señalado esta mañana, y de alguna manera optimizar esos escasos recursos que se cuentan. Sí, efectivamente. Voy a dar cifras. ¿Cuánto es el gasto público en sueldos y salarios como porcentaje del Producto Interno Bruto en Ecuador? Aproximadamente el 8% anual. ¿Cuánto es el promedio en América Latina? El 4%, la mitad. Entonces yo creo que ahí se resume más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Mucho gasto, pero no es eficiente nuestro gasto. No va a los bolsillos correctos, no va al destino correcto de seguridad, salud, educación, lo que tanto necesita el país en estos momentos. Entonces, también a breves rasgos, el presupuesto general del Estado representa aproximadamente 1/3 de la economía del país. El 35%, ¿cuánto era el porcentaje del presupuesto grande, digamos, pesado, y no podemos, en este sentido, optimizarlo todavía, ¿no? Tenemos aparte, si revisamos cifras a nivel macroeconómico, el tema de las necesidades de financiamiento. En los casi 11.000 millones de dólares, eso es casi el 10% del Producto Interno Bruto. O sea, aparte de una reingeniería integral del sector público, de homologar todas las funciones del Estado en materia salarial, nadie debería ganar más que el presidente de la República. Aparte de eso, también una reingeniería integral de deuda pública. Aquí quiero abordar un tema. Para los próximos 2-3 años, tendremos que afrontar un servicio de deuda de casi 10.000 millones de dólares entre 24, 25 y 26. Es insostenible. Si es que no se realiza una reingeniería integral de deuda pública, pues simplemente es insostenible, ¿no? Otro tema, la corrupción es a todo nivel, a nivel público, sí, pero también a nivel privado. ¿Cuánto representa la evasión tributaria anualmente? Cifras de la CEPAL, 8.000 millones de dólares anuales, sumado a temas, por ejemplo, de remisiones tributarias, que no son correctas, ¿no? Se lo ha hecho en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno, en el gobierno ahora de Noboa, y esos son costos de oportunidad que pierde el país, aparte de los subsidios, que estoy dando cifras, 4.000 millones anuales en combustibles, 2.000 millones anuales en energía, sumado a una evasión tributaria de 8.000 millones de dólares, o sea, y hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2.500 millones de dólares que está en juego en la renovación, en la concesión con las telefónicas, eso no se transparenta. Manejo de sectores estratégicos también, que ha habido mucha opacidad de información. Entonces, si es que se administra correctamente, digamos, no solamente el presupuesto general del Estado, sino otros temas, ¿no? En empresas públicas, sectores estratégicos, el Ecuador tendría dinero para afrontar esta crisis sin subir el IVA. Dicho sea de paso, ¿qué pasó en el 2016? Ya lo dijo Osvaldo. Se subió el IVA 2 puntos porcentuales. ¿Qué pasó con la recaudación tributaria en el IVA? Se contrajo en 10%, y al final del año 2016 hubo una contracción económica del 1%. Me preocupa el supuesto macroeconómico del presupuesto general del Estado, que prevé un crecimiento del 0.8% cuando las decisiones tomadas están llevando a un estancamiento económico. Seguramente tendremos no crecimiento económico. En el mejor de los casos, recesión, 0% de crecimiento, pero inclusive podríamos tener una contracción económica. Economista Mauricio Pozo, quiero plantearles el tema del plan anual de inversiones, porque esta proforma destina 1.734 millones, pero quizás con otras realidades. Hoy hay que dedicar prioritariamente a la seguridad,
Uno de los temas es la construcción de nuevas cárceles, equipamiento policial, recuperación de la capacidad operativa de Fuerzas Armadas. También se pone un programa de desarrollo amazónico y evidentemente infraestructura educativa y hospitalaria, también vivienda y obras viales. ¿Cómo capitalizar esto en estas condiciones? Hay que dedicar prioritariamente al tema seguridad y cárceles. Bueno, hay un espacio muy reducido para gasto de capital. El grueso del presupuesto se destina a cubrir obligaciones internas de transferencias, por ejemplo, a gobiernos seccionales, recursos que se envían a las entidades que participan del presupuesto, el propio pago de la deuda que ha subido de manera importante. Eso es un trabajo que debe ya empezar a trabajarse. Me refiero a una reestructuración amigable y de mercado, con tenedores de bonos para aliviar un poco la presión que se viene, el oxígeno que se obtuvo con la renegociación del año 20 y ya se está acabando, está feneciendo. El asunto de la propia estructura de nómina del sector público, todo eso va en contravía para dejar un espacio para gastos de inversión. El gasto de inversión cada vez se vuelve mucho más exiguo, mucho más pequeño y no permite un proceso de recuperación económica. Si a eso le añadimos que no hay rendición de cuentas y no sabemos de qué se gasta la plata, el problema es mucho más complicado. Y efectivamente tenemos cifras de crecimiento económico pobres que no va a permitir espacio, por ejemplo, para recuperación de empleo. Entonces, esa es un poco es un poco la realidad. Si nosotros queremos que eso mejore y que haya una mayor reactivación, tenemos que cambiar la estructura. Y ese cambio de estructura no creo que se lo pueda hacer tampoco en plazo corto. Creo que hay que iniciarlo ya y poder atender. Creo también importante anotar algo, Miguel. El manejo ordenado de las finanzas públicas y el arreglo de estos problemas de estructura no son temas aislados. Sí tienen una conexión con la actividad privada en general. ¿Y a qué me refiero? Cuando usted tiene atrasos por $4,000 millones o más y no atiende esos compromisos, muchos de los cuales son contratistas del Estado, el no pago a un contratista genera que ese contratista no le paga a un tercero. Ese tercero puede incumplir obligaciones, por ejemplo, con el sistema financiero, y le termina transfiriendo un problema fiscal a la liquidez del sistema financiero. O sea, si hay un mecanismo de transmisión. En este momento yo no creo que sea el gran problema, no creo que va por ahí. Sin embargo, es un tema que hay que cuidar. Asimismo, ese problema que puede romper la cadena de pagos, que se llama, también puede generar que la inacción en corregir el tema fiscal le endurezca el financiamiento de la economía, tanto para el sector privado cuanto para el sector público. Y si eso ocurre, lo que pasa es que en el sector externo también se va a presentar una falta de fondeo externo en una economía que vive de los dólares que vienen de afuera. Ahí podríamos tener, por lo tanto, una transmisión del tema fiscal al tema externo. Entonces, hay una vinculación, creo yo, clara. Sin embargo, por el momento, no creería yo que hay grandes riesgos, pero eso no quiere decir que si esto no se corrige, no vayamos a tener problemas posteriores. Entonces, sí creo que es importante poder trabajar en esa línea y tener bien claro que el Ecuador tiene dos situaciones difíciles, y hemos dicho varias veces, la seguridad y el tema económico. Y los dos problemas son temas permanentes, no son temas temporales. Y si yo quiero corregir un problema permanente, necesito decisiones permanentes. El tema temporal me ayuda a pasar el río, me ayuda a pasar el bache, pero no resuelvo nada, y lamentablemente el día de mañana o el próximo año estaremos nuevamente hablando exactamente de lo mismo.
Bueno, a propósito de esta proforma, hace pocos minutos en declaraciones a Teleamazonas, resumió el tema de la proforma el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, para que lo comente el ingeniero Osvaldo Landázuri, por favor. Existe un paquete tributario muy robusto que refleja de alguna forma democráticamente lo que querían todas las bancadas y de alguna forma el país, donde se agradece que los que más tienen, incluidos los bancos de las empresas más grandes, paguen una proporción más alta de la cuenta de este ajuste. Este ajuste nos permite financiarnos, pero hay un déficit muy grande, dejado de casi 5.000 millones de atrasos del gobierno anterior, que sumados al déficit que se reflejan responsablemente en la proforma de este año, son casi 10.000 millones por financiar. En las medidas que se han tomado desde la primera ley que mandó este gobierno, hay aproximadamente 3.500 millones en esfuerzo propio del gobierno ecuatoriano, y se espera que por lo menos la otra mitad venga de la confianza de los organismos internacionales. ¿Van a subir el ISD? Es algo que se tomará la decisión en el momento adecuado, pero creemos que es una medida indispensable. $66 el precio del barril de petróleo. Es una perspectiva ambiciosa. Es una perspectiva técnica y conservadora, tomando en cuenta varios indicadores de los mercados futuros de petróleo, tomando en cuenta que el año 2023 el precio promedio fue $68 y esperamos que este precio conservador sea el precio promedio que se sostenga en el 2024. Este año no se va a hacer nada sobre la operación del campo del bloque ITT. En la proforma se contempla una reducción ya en la producción del ITT a partir de agosto, pero por otro lado, como ha sido anunciado, se está haciendo una evaluación seria para hacer un cierre paulatino del ITT que no nos traiga riesgos ambientales de ningún tipo, y eso podría hacer que el cierre del ITT se prolongue más allá de agosto de este año. Ingeniero Osvaldo Landázuri, ¿qué piensa de este análisis del ministro de Economía y Finanzas respecto de parte de los contenidos de la proforma? Bueno, a ver, primero creo que como un veedor que pudiera ser objetivo desde afuera, pues es un país que realmente tiene una crisis muy compleja, y también veo yo un gobierno que improvisa mucho, que tiene un equipo limitado, lo he dicho yo, y eso está a la vista, ¿no? Eso es indudable. Ahora, respecto a los contenidos quizás más específicos, Miguel, lo cierto es que el asunto de estar pidiendo plata otra vez al sector privado, pues probablemente tiene un costo que es indudablemente muy elevado, ¿no? Andrés hablaba de la remisión tributaria, que es un tema muy delicado, y es un tema delicado no solo por el hecho de lo que significa perdonar impuestos, sino además por la imagen que das como país. Es decir, es un país que a la larga no pagar impuestos lo que significa es que tienes que esperar solamente porque te van a condonar los intereses y las multas. Respecto a los supuestos, pues yo veo un ministro inseguro respecto a lo que está proponiendo, y es lógico que sea así, porque en realidad me parece que los supuestos macroeconómicos utilizados son muy optimistas, empezando por el precio del petróleo, siguiendo por el propio crecimiento. Pero a la larga la pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos es cuántos años más, cuántas décadas más vamos a tener que estar en este mismo lío de estar esperando que Dios nos ayude con un precio del petróleo que vaya de acuerdo al presupuesto. Eso debería ser un asunto que va a un fondo en el que probablemente lo que tú tendrías que analizar es cómo vas a invertir los excedentes petroleros, pero no puede ser parte de la planificación de un Estado sostenible, de un Estado eficiente, de un país que realmente es dueño de su futuro, Miguel. Entonces, esas consultas son las que debemos hacernos los ecuatorianos, y a la larga ahí, entonces, las principales dudas que nacen de esta intervención es cómo tú puedes combinar, por ejemplo, un acuerdo comercial con la China y al mismo tiempo subirles impuestos al sector privado y decirnos compitan con la China. No tiene ni pies ni cabeza. O decirle, le voy a subir el ISD
Entonces el país está dispuesto a bajar aranceles a los productos asiáticos, en este caso a la China, mañana será Corea, etcétera. Pues hay que ser consistentes, tienes que entregar una economía que sea competitiva, una economía que le permita al sector privado ser exitoso. Y no me refiero solamente al sector privado industrial, sino al propio sector exportador. De lo contrario, vas a ver cómo las flores colombianas invaden mercados en otros lados, cómo el camarón vietnamita o camboyano es más competitivo que el tuyo. Es decir, es una consulta muy de fondo. Entonces, probablemente, y para concluir la intervención respecto a esto, se ve un presupuesto, como bien decía Mauricio, que probablemente va a terminar sin apegarse a la realidad, se ve mucha incertidumbre y eso gatilla a la larga falta de inversión y por lo tanto falta de generación de empleo, que tal vez sea lo más aterrizado a la realidad del ciudadano del día a día. Economista Andrés Albuja, ¿qué piensa usted de este análisis en resumen que hiciera el ministro de Economía y Finanzas sobre la composición del presupuesto? El tema del ITT, que está presupuestado la reducción de ese ingreso, pero que se aspira a que sea paulatino, esto que se pronunció el pueblo ecuatoriano. Bueno, específicamente con el ITT no hay marcha atrás, ya hay un pronunciamiento popular que es de cumplimiento obligatorio, que si es que no se lo hace, le expone el presidente de la República incluso una revocatoria de mandato y bueno, todo el tema electoral, ¿no? Que se le aplica por incumplimiento. Entonces no hay vuelta que dar, ya no debemos considerar al ITT, ni siquiera alargar su agonía. Y es más, voy a romper falacias en este momento, ¿no? Pongo un ejemplo. Se decía que hay que subir reservas internacionales para bajar el riesgo país. Cuando las duplicaron en las reservas internacionales de 4.000 millones hasta 8.000 millones, ¿qué pasó con el riesgo país? No bajó, se duplicó de 1.000 puntos a 2.000 puntos. Y así muchas falacias que las vienen diciendo. Entre eso el mismo ITT. Les voy a resumir, porque he hecho una evaluación económica financiera con términos económicos, KPM, WACC, DCF, temas OPEX, CAPEX. Bueno, no me voy a meter en mucho tecnicismo, pero resulta conveniente para el país el dejar de explotar el ITT, porque es un crudo pesado, cuyo costo de producción es muy elevado y que estaba absorbiendo ese subsidio. Ahí también hay subsidio por parte del Estado ecuatoriano. Estaba asumiendo el Estado ecuatoriano. ¿Cuánto le representará de ahorro en los próximos 20 años al Ecuador dejar de producir en el ITT 1.600 millones de dólares, traído a valor presente? ¿Sí? O sea, ¿quién estaba ganando con este tema del ITT? Las operadoras privadas nada más, las empresas prestadoras de servicios. O sea, así son las cosas. Aquí se manejan muchos intereses. Son las quienes se han opuesto rotundamente al tema del cierre del ITT, a pesar de ser un tema ya constitucional, electoral, de cumplimiento obligatorio. Entonces, hay que desvirtuar esas falacias, ¿no? Y un poco ampliando el tema, también lo que mencionaba Mauricio, que los principales problemas de Ecuador son de seguridad y el eje económico. Sí, Ecuador tiene una crisis existencial, ser al cuadrado, doble S, doble E, doble S. Crisis en seguridad y crisis social, crisis económica y energética, veamos cómo va el tema energético también, y crisis de recursos naturales y de riesgos, ¿no? Voy a dar un breve resumen de esto. Se tiene un marketing político muy fuerte en este gobierno para defender el tema del conflicto armado interno, la lucha contra el crimen organizado y los grupos internos, digamos, del terrorismo. Ok, pero vamos a cifras. ¿Cuánto se tiene previsto en seguridad en el presupuesto general del Estado? 3.000 millones de dólares aproximadamente. No hay un incremento sustancial. ¿Cuánto es el presupuesto, las utilidades que tienen los carteles mexicanos de la droga que están vinculados a los grupos terroristas de acá de Ecuador, ya declarados en el decreto 111, ¿no? Manejan 51.000 millones de dólares anuales de utilidades, los carteles mexicanos de la droga, es decir, 17 veces el presupuesto de la seguridad de Ecuador. Entonces, hay maneras efectivas de combatir al crimen organizado, al narcotráfico, y no es militarizando el problema. Quienes lo hicieron, como en México, en Colombia, en Brasil, a su momento, tuvieron resultados desastrosos, peores, en tema económico, en tema de seguridad mismo. Se dispararon los indicadores de violencia. Y en Ecuador no fue una decisión estratégica. Voy a dar un dato curioso, ¿no? Una anécdota. Yo reflexionaba que es mejor no realizar este tema de declarar la lucha contra el crimen organizado transnacional. Es una decisión no estratégica, pero la misma inteligencia artificial me respondió cuando le pregunté, es mejor trazar líneas rojas
o militarizar el problema, y la inteligencia artificial respondió en el sentido de que es mejor trazar líneas rojas y no entrar en un conflicto armado interno, ¿no? Pero es el marketing político de decir que se requiere hacer esto y por eso es la subida del IVA y todas estas medidas económicas. Atrás hay muchos intereses políticos de por medio, ¿no? Y no hay un manejo responsable de las finanzas públicas, que siguen acentuando el problema. No quiero llegar a final de este año para reconfirmar el tema de que la subida del IVA ha causado efectivamente más bien una recesión económica. Seguramente nos encontraremos al final del 2024 con esa noticia, que es muy obvia. Ya pasó en el 2016, cuando a pretexto del terremoto subieron 2 puntos del IVA y la recaudación del IVA se contrajo en 10% y la economía decreció al 1%. Entonces, aquí quiero igual romper estas falacias, ¿no? Se ve mucha improvisación, y ya lo dije al inicio, también el manejo de las relaciones internacionales, esto de la chatarra de procedencia rusa, chatarra entre comillas, armamento, ¿no? Para entregarlo a Estados Unidos. Aquí debemos manejar estratégicamente nuestras relaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China, con todos. No podemos entrar en un conflicto con los países que son socios comerciales. Y ahí sí se ve un conflicto de intereses también, y lo voy a decir de frente. El presidente de la República es también ciudadano americano, nació en Estados Unidos. ¿Está gobernando en función de los intereses de Ecuador o está pensando como ciudadano americano? Esto también causa un conflicto de intereses que va a traer a la larga una factura a la economía ecuatoriana, y ya lo está haciendo, ¿no? Ya le tocó reversar la decisión a pesar de lo que no lo dicen de frente, pero ya Ecuador no va a entregar esa chatarra de procedencia rusa a Estados Unidos, lo lógico, pero ya cometió el error el presidente. Eso cuesta en materia económica porque también sensibiliza el riesgo país y muchos otros temas como la inestabilidad jurídica. Por eso no viene la inversión acá a Ecuador. Y va a seguir ese problema con esa serie de decisiones que no son simplemente ya novatadas, sino que son decisiones totalmente irresponsables, ¿no? Economista Mauricio Pozo, ¿qué piensa de estos anuncios del ministro de Economía y Finanzas? Por un lado, y por otro, uno de los temas del que me has hablado en ocasiones anteriores, luego de la consulta popular por el tema del ITT, el anuncio está restado el ingreso por petrolero, pero que se va a trabajar para que esto sea paulatino, que finalmente no termine haciendo un daño. En lugar de generar más recursos, lo que se hace es generar menos recursos. A ver, Miguel, aquí entramos en un tema bastante polémico. Para empezar, creo que la raíz fue equivocada. ¿A qué me refiero con ello? Que uno no le puede preguntar a la ciudadanía algo que la ciudadanía no conoce. ¿Cómo le pueden preguntar a la ciudadanía qué opina si cerrar o no el ITT cuando no sabe lo que es el ITT? No sabe qué produce, qué no produce, si ha habido daño ambiental, cuánto tiempo está en operación, cuánta gente depende de eso, cuánto representa para el presupuesto del Estado, cuánto cuesta un proceso de desmontaje de todo el bloque. Es decir, se le preguntó algo que la gente no sabe y sin embargo opina, y sobre esa base se toma una decisión. Esa es la democracia, sí, pero eso no quiere decir que esté bien hecha la pregunta y oportunamente hecha. Sobre esa razón, me parece que si el país decide entrar en un proceso de cambio de la matriz energética, por ponerle un nombre, y queremos cambiar de un estilo a otro, pero preparémonos para eso. Caminemos en esa dirección, pero no hagamos las cosas al revés. Nos estamos poniendo la carreta delante de los caballos. O sea, primero nos quedamos sin plata. Y con eso, ahí sí queremos volvernos verdes hacia adelante. Me parece que por ahí no va el tema. Me parece que este es un proceso que tiene que hacerse de manera ordenada. Solo el costo del desmontaje cuesta más que el ingreso que genera anualmente el campo, lo cual no tiene ningún sentido. Por un lado. Por otro lado, no ha habido daño ambiental alguno en el tiempo que ha venido operativo, que es más de 10 años. Es decir, hay mucho por hablar. Y existen iniciativas, algunas de ellas no me parecen tan salidas de los cabellos, que así como el mismo pueblo ecuatoriano opinó de esta manera sin conocer, no veo por qué no se puede consultar nuevamente
pero conociendo, difundiendo, divulgando su opinión sobre el particular para que se pronuncie nuevamente, y si vuelve a decir que hay que cerrar, pues habrá que cerrar, pero un proceso, repito, ordenado, estructurado, que no genere más problemas que beneficios. Yo digo, ¿qué va a pasar con las 2.500 familias que dependen de esa producción, donde recibían telecomunicaciones, donde recibían vialidad, donde recibían atención médica, donde se les brindaba seguridad, donde se les daba empleo? ¿Se ha pensado quién va a reemplazar ese rol en esa zona? Yo creo que no. Entonces sí creo que vale la pena auscultar alguna forma. Y si en este año existe la opción, y ahí podemos entrar en temas legales que no es de mi competencia, existe la opción de que no se inicie el proceso del desmontaje, mejor. Y si eso da el espacio para que se ratifique o no la decisión que se adoptó en su momento, creo que también. Entonces me parece que el tema va por ahí. Sin embargo, hay bastante por trabajar. Efectivamente hay subsidios internos cruzados. Le doy otro ejemplo. ¿A cuánto le vende el barril la producción de Petroecuador, en este caso, a la refinería de Esmeraldas? Probablemente sea a un valor casi de cero. Será de $5 del barril, pero ni de lejos va a ser el precio de mercado del barril. Entonces, hay otros subsidios que efectivamente no son sanos y que están ahí presentes, y que no resuelven el problema tampoco. Y si a eso le sumamos que subsidiamos el precio, cuando no se deben subsidiar precios, eso lo he dicho varias veces, hay que subsidiar sectores, actividades económicas, familias, pero no precios, porque cuando yo subsidio un precio, no focalizo nada. Y en este caso particular estoy subsidiando al contrabandista que vende combustible barato en alta mar, y paradójicamente hasta el narcotraficante que utiliza diésel para poder transportarse en lanchas rápidas en el transporte de la droga. Entonces, creo que el tema, si queremos corregirlo, hay que hacerlo de manera estructural, desde abajo, pero no atropelladamente como se ha dado este proceso. Bien, muchas gracias por abordar el tema de la proforma presupuestaria 2024. Quedan temas pendientes que nos comprometemos a volver a analizar porque son temas grandes en otro momento, como el destino de 3.082 millones para las entidades de seguridad social, IES, ISFA, ISPOR, que es también un tema muy complejo y que el Estado ha incumplido. Muchas gracias al economista Mauricio Pozo, al ingeniero Osvaldo Landázuri y al economista Andrés Albuja por su aporte a este análisis económico. Muy buen día. Gracias, Miguel. Un saludo. Gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre el sector energético y petrolero. Dos invitados, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, y el ingeniero Miguel Robalino, consultor energético. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.